¿Qué tal? Buenas noches. Y bueno, estamos en vivo completamente. Estamos arrancando esta tarde, lo que es la costumbre de esta charla a fondo. Les saludo con gusto a nombre de todo el equipo y esta tarde a fondo vamos a charlar con el economista Isaías Ruiz, a quien le doy la bienvenida, sobre las perspectivas económicas. Estamos frente al crecimiento económico, pero también pues los fantasmas, la sombra de una posible estancamiento de la economía y una inflación. Vamos a platicar con él porque se encuentra con nosotros. ¿Cómo estás, Isaías? Buenas tardes o buenas noches o buenos días, ¿no? Lo que es la costumbre. Lo que aplique para el televidente. Sí, exacto, sí. Pues, buenas tardes, que andamos. Calientita la economía, calientita. Han sido semanas complicadas. Y estamos en el punto medio del año, Gabriel. Claroscuros. No los nubarrones que queremos en la ciudad, que es que llueva. Exacto. Esos nubarrones no. Los nubarrones económicos, que eso sí no están muy padres. No están muy padres y la verdad es que no se ve claro para cuándo. Pues los economistas a nivel global están discutiendo sobre si estamos en un momento que nos acerca la recesión o no. Te voy a decir ahorita en qué lado me sitúo yo. Hay gente que dice que esto es inminente, que hay una recesión inminente, que no hay manera de curarlo. Oía hace rato a John Kirby de Estados Unidos que decía, no, tranquilos, vamos bien, va bien. No puede haber recesión si el mercado laboral americano está bien. Y vamos a explicar un poquito cómo puede sí haber recesión, a pesar de que el mercado laboral esté generando empleo y crecimiento, como se ve en algunos países, pero la mayoría de los países no tiene crecimiento, tiene inflación, eso sí tiene. Oye, pero esto entonces, hablando de una perspectiva económica, pensando en que la economía va a crecer, entonces más bien se va a empezar a desacelerar. Eso es lo que está pasando, exactamente. Después de la pandemia, habíamos hablado que había países que habían inyectado, eso lo hemos dicho mucho aquí. Estados Unidos. Sí, Estados Unidos, los desarrollados sobre todo, inyectaron dinero a la economía, lo que hizo que sus personas, sus ciudadanos, sus gentes, estuvieran resguardadas en casa, pero con un dinero que les permitía mantenerse y sobrevivir durante el periodo de confinamiento. Después de eso se soltaron la rienda a todo el mundo, tanto así que tenemos muchas olas de COVID, porque la gente no entiende y sigue libre. Como si nada. Como si nada, porque bueno, tiene dinero y hay manera, ahorita lo vamos a vivir. Van a ver, no se dejen engañar porque hay un espejismo, vamos a ver mucho turista, hay mucha gente de nivel internacional que tiene dinero y lo va a gastar. El problema es lo siguiente, estamos viendo un fenómeno muy interesante a nivel mundial. El crecimiento económico empieza a ya no ser tan rápido, sino empieza a alentarse por la propia inflación que tenemos, consecuencia de la crisis de la cadena de suministro, la guerra con Ucrania, lo que ha provocado también un desabasto, al ratito tocamos ese tema, energético y de alimentos, y en general la cosa se complica. Lo que ha hecho que las empresas, pues, por ejemplo, en algunos países hayan bajado la cantidad de producción. La pregunta es ¿por qué empezaron a producir menos? En México es entendible porque en México no se les apoyó a las empresas y muchos desaparecieron, así que las pocas que quedaron pues producen lo poco que pueden producir. Le bajo a mi nivel de producción de como estaba antes. Sí, eso es en caso de México. Pero estamos hablando de industria, inclusive hoteles, restaurantes, todo lo que se le ocurra. Y sobre todo golpea, ustedes saben, donde más nos duele, que es lo que es la mediana empresa hacia abajo, ¿no? Que es la micro pequeña. Sí. Que son las que más generan lamentablemente en México. Digo lamentablemente para ellas que murieron, son las que generan en México la mayor cantidad de empleo, por lo tanto generaron desempleo. Aunque ahorita nos hemos recuperado y la gran duda es entonces si se está recuperando el nivel de inversión, ¿por qué entonces se habla de recesión y por qué tenemos inflación? Y la inflación pues tiene dos componentes, ya lo hablamos, un componente externo que tiene que ver con la guerra, que tiene que ver con la cadena de suministro, y un componente interno que tiene que ver, en el caso de México lo mencionábamos también por ahí una charla que tuvimos tú y yo, que en el caso de México concretamente se está dando un fenómeno que las empresas están dejando de contratar gente porque no encuentran gente para contratar en los niveles bajos de la pirámide. Imaginen ustedes los empleos con una pirámide, los de más bajo salario, ahí se está batallando. O sea, los que tienen menos instrucción académica. Exacto. Y ellos se batallan y ahorita están cobrando más. Por ejemplo, la industria de la construcción, lo que está pasando. La gran pregunta es cómo puede estar pasando eso en una situación donde no debería de haber empleo, ¿no? Es decir, la gente debería estar desesperada por el empleo. Claro. El dato clave aquí lo mencionamos, es las remesas que tenemos a nivel histórico, 2% del PIB,
que hace que la gente va dirigida sobre todo a este rubro de población y no se siente con la necesidad de correr. Por ejemplo, en el caso de México. En el caso de Estados Unidos, pues se complica un poco el panorama, un poquito más, porque también tiene que ver ahí sí con componentes externos, sobre todo con una cuestión de déficit fiscal público muy fuerte que tienen los americanos, y por el lado de Europa, por la parte de la guerra con Ucrania, que ha llevado a desabastos en la cuestión energética. No hay cómo pagar combustibles, la crisis de las cadenas de suministro que han elevado los precios, y de repente la gente tenía mucho dinero para gastar, ya solo empezó a gastar, y ahorita ya viene el punto que nos señala que esto nos acerca a algo que se llama recesión. Los economistas sabemos dónde detectar la enfermedad y ya la vimos. Esta semana se reveló y todo indica que la recesión parece, ojalá nos equivoquemos, inminente. Uf. Oye, pero entonces, el hecho de que la economía, digamos, no se ha parado, más bien se está desacelerando, no está creciendo. ¿Eso qué impacto tiene? Estamos hablando de que la consecuencia sería el estancamiento de la economía. Sí, la actividad económica empieza a disminuir, la cantidad de producción. A eso le llamamos nosotros estancamiento económico. Es decir, no quiere decir que vamos a dejar de producir, sino se mantiene en un nivel, digamos, muy bajito de producción. Imagínate. Y entonces esa cantidad para la misma población o población que va creciendo implica todavía que la inflación se mantenga alta. Y aquí viene una combinación que no es buena, porque tienes el estancamiento económico y los precios se van elevando y se van elevando, y a eso le llamamos el México, bueno, a nivel internacional, pero el México lo conocemos muy bien, lo padecimos en los 70s, en los 80s, la estanflación. En los 90s, la famosa estanflación, que es estancamiento económico con inflación, que es las empresas no producen mucho y por lo tanto se genera desempleo y un alto nivel de inflación. Normalmente, para que en casa quede claro, la inflación y el desempleo son contrarias. Tiene que haber una más y una sí, menos. Así es. Si el desempleo es muy alto, la inflación es bajita. Y si la inflación es mucha, quiere decir que hay dinero en la economía y el desempleo es bajo, es alto y bajo. Pero ahorita sería tener las dos arriba. Imagínate lo que es eso. Es estar literalmente en medio de un choque de trenes. Oye, en medio de este choque de trenes, ¿cómo está la economía en México? ¿Podría sostenerse los grandes pilares de la economía, la industria, el turismo? ¿Sí ves que se pueda sostener en esto que estamos viendo? Que lo más probable es que las autoridades gubernamentales estén diciendo todavía no estamos ahí, todavía no llegamos a ese panorama, pero pues entiendo que ya, incluido tú, ya ves ese escenario. Sí, lo que pasa es que tenemos también una combinación de factores, un caldo de cultivo muy interesante ahí. Y lo señaló, de hecho, esta semana, el lunes, para ser preciso, Bank of America en un informe que presenta. El Banco de América, que es una institución muy reconocida a nivel mundial, bueno, decía, ¿sabes qué? El problema de México radica concretamente en el hecho que está muy amarrado a la cuestión de las obras del gobierno. Y por un lado tenemos las tres grandes obras que tiene el gobierno actual federal. Se está yendo el recurso por ahí. Y no hay apoyo a la inversión. O sea, sí tenemos un nivel de inversión alto. O sea, ¿qué es lo que ha sostenido la economía? Que es similar anterior a la pandemia, pero el problema es que lo que ha sufrido es el nivel de producción. El nivel de producción que tenemos, sí tenemos recuperación de inversión, pero el nivel de producción no ha sido lo suficientemente alto. Sí coincido, el gobierno ha estado presumiendo, el gobierno federal, que la inversión se mantiene, pero como dices, pues sí, pero no ha llegado más. No ha generado la suficiente producción. Y doy un tuit que acaba de poner el presidente López Obrador, que una nota que da Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, que tiene que ver con eso, precisamente por eso lo quiero destacar. Standard & Poor's ha ratificado la calificación crediticia del país, México. Brinda mayor certeza a los inversionistas de que no habrá la baja de la calificación en los siguientes meses, usualmente en los próximos 12, a menos que suceda algún evento extraordinario, que ya dijo el presidente, ahí viene lo peor, ¿no? Lo mejor es que ya viene lo peor. Pero bueno, la calificadora está reconociendo la estabilidad y la prudencia fiscal y monetaria que ha promovido esta administración. Casi todas las calificadoras nos han ratificado y establecido perspectivas estables. Bueno, cuando le conviene, las reconocen las calificadoras, cuando no. No, y te voy a decir algo muy importante que acabas de señalar ahí. La política fiscal y monetaria, y sobre todo esas políticas, tú sabes quién lleva la batuta, es el Banco de México, que es autónomo. Se supone. Se supone que es autónomo. En realidad sí lo es el México, gracias a Dios. Entonces las decisiones que toma, digamos, las toma con base a un consejo
que bueno, que es el que toma de alguna manera las decisiones, son gente experta en el tema y por lo tanto, a veces, aunque el gobierno federal no esté muy de acuerdo, bueno, ellos hacen lo mejor por el país. Ese es un punto. Y el punto primordial aquí que te digo, de la pregunta que me hacías de si la recesión nos va a pegar o no, es la contracción en la demanda. Yo ya estoy viendo problemas a pesar de que llegan las remesas, la gente que recibe las remesas las gasta rápido porque están en estos niveles bajos de la población. ¿Y en qué las gasta? En consumo diario, en lo que se les ocurre, pues. Y eso presiona una oferta que existe a nivel nacional que es limitada, porque la producción no ha llegado a los niveles suficientes. Sí, hay muchos productos que están escaseando. Eso que va a pasar en México, que está pasando, que se está, digamos, la confianza del consumidor se le llama, se ha disminuido, a nivel mundial también está pasando, Estados Unidos tiene ese problema. Y estamos viendo, ya te digo, pequeñas pistas o migajas de que viene una recesión. La principal que veía hace rato yo, de parte de la Reserva Federal, era que mostraba un crecimiento, un crecimiento. Normalmente el PIB y las ventas del país van más o menos empatados. O sea, uno asume que lo que produce lo vende. Bueno, ya hay una pequeña separación entre ambas, lo que nos indica que está quedándose stocks ya sin vender porque la gente ya empieza a restringirse un poquito más en lo que gasta por una cuestión normal. Somos aversos al riesgo y si yo veo que la inflación va creciendo y me van subiendo las tasas de interés, digo, ok, tengo que cuidar el dinero que tengo porque no me quiero quedar sin dinero para el día de mañana.